¿Sabes cuál es el gran problema de la humanidad? Yo creo que es un problema bien simple. El problema, el viejo problema de querer ser Dios. La viejísima historia, el viejo cuento, la vieja fantasía de seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Karl Barth fue considerado en el siglo XX quizá el teólogo más brillante, más bárbaro, más brutal del siglo XX, el cerebro teológico más grande. Y escribe una obra, por allá por 1925-1931, su segunda edición, que era un comentario a la Carta a los Romanos. Entre otras cosas, es una carta o un libro complejo, muy complejo de leer, pero de una forma simple te digo lo que ahí dice. El grande problema de la humanidad es que confundimos a Dios. Lo confundimos con uno de nosotros. Pensamos que Dios y nosotros somos muy parecidos. Prácticamente somos casi iguales. Es más, a veces Él es un poco menor que nosotros. Porque nosotros somos muy inteligentes, muy brillantes, muy listos, muy poderosos. Y Dios, bueno, es el invisible, ¿verdad? Ni siquiera lo alcanzamos a ver. Pero ese es el gran problema. El gran problema. Me parece que el gran problema de hoy es que no tomamos en serio a Dios. Muchas veces, para muchos de nosotros, Dios es como una broma de mal gusto, como un mal necesario, como alguien que tenemos que tolerar en nuestra existencia, a menos que llegue su luz, su iluminación en nuestra mente, y entonces podamos darnos cuenta que Dios es Dios y el mundo es el mundo. Esa era una de las tesis del comentario a Romanos que escribió Karl Barth. Dios es Dios y el mundo es el mundo. Y parece eso muy simple, ¿verdad? Y dirías, wow, qué gran sabiduría. Bueno, en el fondo es muy sabio y es muy profundo. Dios es totalmente diferente del mundo. Dios no es el mundo y el mundo no es Dios. Tú y yo no somos dioses. No somos ni siquiera diosesillos. Nos arrogamos el lugar de un Dios, pero no somos más que simples mortales. Ahora mismo nos estamos dando cuenta. Te lo he dicho varias veces en los devocionales. Nos estamos dando cuenta de nuestra total y brutal vulnerabilidad. Estamos secuestrados y aterrorizados por un enemigo que ni siquiera podemos ver. Un pequeño virus microscópico nos metió a todos en nuestras casas y no podemos vencerlo. Ni siquiera sabemos cómo enfrentarlo. Ni siquiera sabemos qué va a hacer en su siguiente aparición. Y así nos sentíamos imponentes, inteligentes, brillantes. Nos sentíamos los dioses de nuestras historias, los dioses de nuestras vidas, los diosesillos que podían tomar decisiones sin ton ni son. Nuestro grande problema es que no tomamos en serio al Creador. Te leo el texto de Apocalipsis capítulo 15, versículos 4 y 5.
Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, decían: Grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Señor Dios Todopoderoso. Rectos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no te alabará? Pues solamente tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. ¡Wow! Una canción muy sublime, una canción llena de contenido teológico. Grande y maravilloso es todo lo que has hecho, y luego dice: Señor, Dios Todopoderoso. Fíjate cómo es Dios y cómo somos nosotros. El Señor Dios es todopoderoso. A Él no le ha afectado el virus, para nada. A Él no lo ha controlado ni lo ha recluido en su cielo. No, para nada. El Señor es Dios todopoderoso. Luego dice otra cosa: rectos y verdaderos son tus caminos, y luego fíjate cómo lo nombra: oh Rey de las naciones. Mientras que hay algunos hombres que se arrogan el ser los gobernantes de las naciones o los todopoderosos de una nación, fíjate cómo el libro de Apocalipsis nos describe a Dios. Primero dice que Él es Dios todopoderoso, y segundo, dice que es el Rey de las naciones. Ahora mismo no existe una sola persona que pudiera llamarse Rey de las naciones. O sea, un humano como tú y yo no existe. Hay gente muy poderosa, por supuesto, pero ninguno es Rey de las naciones, ni tampoco ninguno es todopoderoso. Y luego hace una pregunta, fíjate acá, esta pregunta, y quédate con esa pregunta, porque esa pregunta puede marcar tu historia, puede marcar tu destino. En serio, sí te lo estoy diciendo muy en serio, no es broma, y no quiero asustarte, pero solamente quiero decirte lo que está allí escrito. Y este escrito ha sobrevivido más de 2000 años. Sí, son palabras, pero estas palabras han sobrevivido más de 2000 años. Tú y yo pronto estaremos en un panteón. Quizá no tan pronto, ¿verdad? Pero en unos años ya no estaremos aquí. Y estas palabras de este texto seguirán vivas, porque han seguido vivas por más de 2000 años. Así es que fíjate lo que dice esta pregunta. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no te alabará? Son preguntas retóricas, pero son preguntas muy profundas. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y luego dice: pues solamente tú eres santo, todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ante los juicios y ante la llegada de los juicios de Dios, Dios está esperando que tú y yo le adoremos, que tú y yo le reconozcamos, y que tú y yo entendamos nuestro pequeño lugar en la historia, y que todos nosotros vamos a desaparecer un día. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Todos vamos a desaparecer, pero Él es eterno. Todos nosotros vamos a ser sometidos a juicio, pero Él es el juez. Así es que creo que nos conviene, perdona que use esa palabra, pero creo que nos conviene empezar a tomar muy en serio
al Rey de las naciones, al Todopoderoso, al que todas las naciones vendrán y lo adorarán, porque sus juicios se han manifestado. Así es que, ¿qué tal si nos rendimos a Él? ¿Qué tal si le rendimos nuestro corazón, nos humillamos y humildemente reconocemos quién es Él y quiénes somos nosotros? Porque Dios es Dios y el mundo es el mundo, porque Dios es diferente totalmente. Él es todopoderoso, Él es el Rey de las naciones. Y nosotros somos simples mortales que necesitamos reconocer su señorío y su autoridad y su poder trascendente en el mundo y en nuestras vidas. ¿Oras conmigo? Señor Dios, perdónanos. Perdónanos por no tomarte en serio. Perdónanos por querer dominarte. Perdónanos por creernos diosesillos de nuestras vidas. Perdónanos por no ser humildes y humillarnos ante ti. Señor, te reconocemos como el Todopoderoso, el Creador, el que dices las palabras últimas, el que dices las cosas y se hacen. Señor, abrimos nuestro corazón a ti y pedimos que tú lo gobiernes, porque nosotros somos ingobernables, Señor, queremos salirnos con la nuestra. Reconocemos tu autoridad, reconocemos que eres el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el Todopoderoso. Te reconocemos por quien tú eres y te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén.